Cuando inicié mis estudios del derecho, jamás sospeché los retos que tenía que enfrentar en mi ejercicio profesional. En Será Justicia, el podcast de Yuritech, conversamos mi socio Isaías Román y su servidor Juan Diego Castro, precisamente sobre los retos y desafíos que tienen las personas que se decidan a estudiar la carrera de Derecho. Don Juan Diego acaba de decir algo muy importante, y es decir, las personas que se decidan a estudiar Derecho. Y es ahí donde inicia el mayor reto. Por lo general, por nuestro sistema de enseñanza, en Costa Rica las personas tenemos que decidirnos a qué nos vamos a tener que dedicar el resto de nuestras vidas con 17 años. Entonces ahí viene, para mí, don Juan Diego, el primer reto. ¿Cómo voy a saber si quiero ser abogado o no con 17 años cuando muchas veces ni siquiera sé qué es ser abogado? Claro, eso tiene un trasfondo muy complejo para que hagamos muchos más podcasts, y es el nivel actual de nuestra educación básica, de nuestra educación primaria y secundaria, y de la capacidad que tiene el sistema educativo y el sistema docente para inculcar en los estudiantes cuál es la vocación en la que podrán desempeñar una carrera de manera ética, correcta y feliz. Bueno, uno siempre le dicen, usted va a ir a pelear, usted va a ir a juicios, se va a enfrentar con abogados de la contraparte y va a tener que defenderse de ellos. Y ahí es donde viene uno de los primeros puntos que queremos mencionar en este video, y es que nos enseñan, don Juan Diego, a pelear y a defendernos, a ser abogados. Tenemos ahí una pequeña diferencia, porque yo estudié Derecho del 73 al 78. Ahí usted va a tener 30 y pico de años, muy fácil, 33 años de diferencia. ¿Y qué pasó en esas 3 décadas? Algo tan sencillo como díganos su número de carnet de abogado. 30.371. El mío es 1980. Entre el año 79 y el año en que usted se incorporó, 2020. 2020 y el 79 hay 41 años, y resulta que el número de abogados en ejercicio no inscritos, ahora usted nos va a aclarar esos datos, se multiplicó por 15. O sea, en mi tiempo, por cada abogado del 79, en el 2020 habían 15 abogados en ejercicio, y ahora deben ser mucho más. ¿Cuántos abogados tenemos actualmente? Actualmente en Costa Rica hay aproximadamente 35.000 abogados e inscritos son 30.000. Con algo muy curioso, porque para ejercer cualquier cargo público, inclusive la judicatura o ser funcionario judicial en general, debe estar incorporado al Colegio de Abogados. Así es que tenemos cientos o miles de personas que no ejercen como abogados, porque el concepto de abogado es el que litiga, el que va a juicio. Ahí hay toda una rama de ejercicios de la profesión del derecho, pero la abogacía en sentido estricto es tener clientes y llevar juicios. Podríamos decir que el defensor público es un abogado, pero los asesores de las instituciones, los asesores parlamentarios, los asesores jurídicos, los profesores de derecho, ciertamente tienen carnet de abogados, pero no ejercen la abogacía. Es cierto, sí señor. Bueno, y ahí es muy importante tomar en cuenta, ahora que está hablando de números, don Juan Diego, para ir introduciendo el tema de cuáles son esos retos y cuáles son esas dificultades del ejercicio profesional. Bueno, son 22 universidades que enseñan Derecho. Creo que son menos que en el 2000. Si mal no recuerdo,
cuando estuvimos en la directiva, en la presidencia del Colegio de Abogados en el 2000 y el 2001, hicimos un estudio del que comentaremos en un próximo podcast, que se llama El Libro Negro de la Enseñanza del Derecho, y en ese tiempo eran 25 universidades, incluyendo la única pública que existe, que es la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, que merece también un podcast para analizar qué ha pasado en esa casa de estudios. Son 22 universidades que estudian Derecho, pero realmente esa diferenciación que hace don Juan Diego entre los profesionales en Derecho o abogados colegiados y una persona abogada que se dedica a la abogacía, hay una diferencia abismal. Bueno, yo sinceramente recuerdo muy pocos o ningún curso en el que me enseñaran a mí oratoria, que me enseñaran a mí cómo expresarme en un tribunal, que me enseñaran a mí a defenderme. Realmente esos temas quedan de lado en los planes de estudios, son planes sumamente teóricos. Leemos muchos libros, mucha teoría, mucha historia, pero realmente pienso que los planes de estudios deben estar mejor enfocados en la parte de la abogacía, en enseñarnos cómo litigar. Usted dice que leyó muchos libros. Yo estoy seguro de eso. Yo leí muchos libros, tanto en mi grado como en mi posgrado, decenas de libros. Conservo muchos de esos. Mi libro de Derecho Romano, de 2 semestres, que es escrito por unos autores, George y Kunkel, es un libro de 500 páginas. Sé de universidades desde el año 2000 que no tienen biblioteca. En esa época había un señor que tenía un contenedor con una biblioteca móvil. Entonces, cuando el CONESUB iba a darles la autorización para impartir las lecciones de Derecho en la universidad, el garaje, no sé qué, le ponían esa biblioteca, hacían el acta y después se la llevaban. O sea, ¿cómo estamos estudiando el derecho ahora? Otro tema que nos queda pendiente, don Isaías, pero la preparación que usted recibió es la preparación que han recibido miles de abogados, cientos de jueces, cientos de funcionarios públicos y cientos de litigantes, que uno se queda perplejo al leer sus alegatos o al escuchar sus conclusiones. Sí, y eso es muy importante porque la comunicación, tanto verbal como escrita, es un tema de suma importancia en el litigio. Y yo, bueno, he tenido la dicha de crecer con un grupo de abogados que ya tienen muchos años de estar en esto. Don Juan Diego, don Jorge, doña Sara, son abogados que nos han enseñado a nosotros, las generaciones que venimos detrás de ellos, cómo comunicarnos, cómo expresar nuestras ideas, cómo escribir. Bueno, don Juan Diego, y esto es una anécdota, es muy estricto con los escritos, entonces todos tenemos que pulirnos muy bien con todas las ideas que plasmamos en cada escrito que hacemos, en cada alegato, y también cómo nos comunicamos de forma verbal. Yuritec es un grupo profesional que no es solamente un bufete, es un centro de mediación y es una academia permanente, es una comunidad de investigación y de aprendizaje. Los más jóvenes con los no tan jóvenes aprendemos unos de otros por las habilidades que ellos también adquirieron casi que desde el kinder. Todas las cuestiones tecnológicas. En mi caso, yo pasé de la máquina de escribir mecánica a la máquina de escribir eléctrica. Era una belleza, la Tonka IBM que tenía una pelotita de letras. Tenía una cinta correctora sola. Había gente como en la Fiscalía de Cartago, el secretario don Eliezer Castro, que tenía un borrador de arquitecto eléctrico para borrar en los escritos y que le quedara bien. Era otro mundo. El salto de la máquina de escribir a la computadora, la separación entre la escritura mecanográfica y la impresión que era al mismo tiempo en la máquina de escribir se separa.
ahora usted ve en el monitor un texto, lo revisa, lo corrige y después lo imprime. Pero podría apostar que los escritos, las sentencias, los alegatos, las demandas, las denuncias eran mejor cuando se escribían en las máquinas mecánicas Olimpia que muchas que las que hacen ahora en un computador de alta calidad. ¿Qué fue lo que pasó? Se vino abajo todo. No nos enseñaron en la secundaria a leer, no nos enseñaron a escribir. ¿Será que hace falta todavía el examen de bachillerato de redacción y ortografía? Hay muchas interrogantes que inciden precisamente en el ejercicio actual de la abogacía. Estuve revisando las estadísticas del examen de incorporación al Colegio de Abogados de la última convocatoria, que fue en noviembre del año 2023, y aproximadamente hubo 1.300 postulantes, de los cuales aprobaron únicamente el 12% de abogados. El 12% de los egresados de derecho que presentaron sus pruebas para incorporarse. Sí, de 1.300 postulantes aproximadamente. O sea, eso es catastrófico. Sí. Y si nos vamos todavía más adentro, hubo 4 universidades que tuvieron 0% de aprobación. 11 universidades que la reprobación fue mayor al 90%. Realmente no me sorprende, Isaías. Nosotros aceptamos el reto en el año 99 de enfrentar la corrupción en la enseñanza del derecho. Cerramos una universidad corrupta que había graduado en 14 meses a 600 licenciados en derecho, donde habían integrantes de los tribunales examinadores de tesis con un semestre de graduados en la misma universidad, donde aprobaron una tesis cuyo nombre jamás se me olvidará: la despenalización de la pornografía infantil homosexual, un caso de libertad de expresión. Y su autor, abogado, que se incorporó con esa basofia de trabajo de graduación, fue condenado a muchos años de prisión por violar chiquitos. Eso ha sido así. Lo que me llama muchísimo la atención es cómo los estudiantes, pregunto, ¿están siendo estafados o están felices metiéndose a un cuchitril pseudoacadémico donde les den un cartón que no sirve para nada? Sí, eso es parte de los retos que tienen las generaciones de personas que están por estudiar derecho o recién graduados de esas carreras, que el primer golpe que tienen es cuando llegan a hacer el examen del Colegio de Abogados de incorporación y se llevan ese golpe. Y después tendrán muchos retos más, tener que enfrentarse a abogados de la contraparte bien preparados, a un sistema judicial difícil, con un alto número de expedientes en rezago. Tenemos que lidiar con muchos temas y realmente si no nos preparan de forma adecuada, el ejercicio profesional definitivamente se va a tornar muy difícil. El examen de incorporación fue una de las grandes peleas que nosotros dimos en el Colegio de Abogados en el año 2000. Sin embargo, los entonces diputados Daniel Gallardo, graduado de esa universidad y cuyo título de abogado se expidió por orden de la Sala Cuarta, y Eliseo Vargas, por todos conocidos en el caso Caja Fischel, jefes de fracción de Liberación y la Unidad, sabotearon ese proyecto de ley que habíamos presentado desde la Federación de Colegios Universitarios. Pasaron varios años y fue tal vez hace un decenio que el Colegio de Abogados logró pasar una reforma a su ley orgánica donde es indispensable o es exigido que los egresados de derecho hagan un examen para ser incorporados. Y los resultados son catastróficos, pero lo más catastrófico es que muchas de esas personas que estudian en un lugar de esos van a ocupar
cargos en la administración de justicia o en el Ministerio Público y usted ve escritos y resoluciones que el sol no se para a verlos, el sol se apaga. Así es. Bueno, don Juan Diego, ahora que estamos hablando de todos los inicios de las personas que estudian Derecho, ¿alguna anécdota de usted cuando estaba iniciando sus primeros pasos en el litigio? Bueno, yo quiero contarle una anécdota de mis primeros pasos en la facultad y otra de los primeros pasos en el litigio. Yo recuerdo que tuve una excelente profesora, después los litigios nos separaron y ella tenía un sistema de evaluación que ya me imagino las lloradas que se darían ahora los muchachos en cualquier escuela de derecho. Sacaba una lista de todos los de la clase y ponía un lapicero al azar según ella. Entonces decía, Román Gómez, qué casualidad, su nombre tiene imán, siempre le toca hacer el examen oral en clase. Y le preguntaba. Pues una vez a uno de los muchachos le hizo una pregunta y ella era muy dulce. Ahí mismo le dijo, delante de toda la clase, mire fulano, su tío es un gran abogado, su abuelo fue un gran magistrado, pero usted no estudie derecho, mejor estudie topografía o bibliotecología. No me estoy refiriendo a esas profesiones, estoy citando textualmente lo que dijo la profesora. Imagínese el efecto que tuvo en él. Los años pasaron, los decenios pasaron, y un día me lo topé en el aeropuerto y me decía, ay viejo, ¿cómo estás? No sé qué. Le digo, ¿te acordás de aquella grosería que me hizo la profesora tal? Sí, sí me acuerdo. Le digo, pues ya ves, no hay mal que por bien no venga. Me hice ingeniero civil y he vivido feliz. A lo mejor a él no le interesaba estudiar derecho. De mis primeras armas como litigante, me pasó algo muy divertido una vez. Mira, y tiene relación con esa profesora porque uno de los imputados era su pareja. Y yo me sabía los nombres de los abogados de la contraparte. Y uno de esos nombres era muy interesante. Realmente, no sé, para estudiar el nombre. Y presidía la jueza Rudin Rupuy, el Tribunal de Apelación en aquel tiempo, hace años, fue antes de este siglo. Y yo me refiero a una de las contrapartes y le digo, no lleva razón don Israel Etel Pío V del Carmen, apellidos tales. La jueza se enfurece y me dice que no le falte el respeto al colega. Y yo tenía una certificación del registro civil y ella había dejado el micrófono prendido y cuando yo le enseño la certificación no repetiré sus palabras, lo que después de la audiencia me costó una reprimenda de ella. Pero habría muchas anécdotas, es más, lo invito para que conversemos de anécdotas y de vivencias y de juezas y de jueces y hasta de chistes inolvidables en 4 decenios y medio.